Rocío Sánchez, de Nexus Geogràfics, ens presentarà Atmos, cas d'ús de la plataforma de mobilitat amb apps de Synectic. Bueno, yo voy a presentar una aplicación de gestión de información orientada a gestión de aguas. Atmos es una aplicación que sirve para visualización en tiempo real del estado de la red de aguas de Barcelona, que se ha desarrollado a través de Synectic. Se muestran datos del tipo de red de agua potable, actuaciones, flotas de vehículos en tiempo real, calidad de agua, vertidos, información que puede ser útil para el mantenimiento de esta red. Es una aplicación web y lo interesante que tiene esta aplicación es digamos la arquitectura, que tenemos una plataforma que se llama Maps, que tiene digamos tres componentes, uno de servicios, otro de librerías que contienen componentes típicos de geovisores, menús, pop-ups y herramientas de este tipo, y luego una capa o un componente de servicios externos, mapas, datos en tiempo real y demás, que son los que después se utilizan para componer cada una de las aplicaciones. Cada aplicación se compondría de un HTML más o menos sencillo y un fichero de configuración donde se definirían los datos que se utilizan, los servicios que se utilizan y los componentes que se quieren mostrar, con una serie de estilos más o menos definidos, de forma que tenemos una herramienta fácil para crear aplicaciones más o menos similares, con una misma línea, digamos, y totalmente configurables en función de lo que quiere cada uno de los usuarios. En este caso voy a hablar de Atmos, que es una de ellas en concreto. Las ventajas que tiene esta arquitectura es el aprovechamiento de cada una de las mejoras que se hace, es decir, si desarrollamos un componente para una aplicación concreta, otra aplicación, si lo quiere, lo podría utilizar simplemente añadiéndolo en el fichero de configuración, con los parámetros adecuados y demás. Y luego también esto nos da una facilidad para mantener el código, de manera que a la hora de desarrollar y de crear nuevas aplicaciones, al desarrollador le resulta bastante sencillo hacer cambios. Las tecnologías asociadas son OpenLayers, jQuery, porque es casi todo JavaScript, _. Los servidores Node.js para los servicios y la HTTPD para distribuir las librerías, que es un servidor ligero parecido a Apache. Y luego WebSockets para la hora de hacer las comunicaciones, sobre todo para la implementación de actualizaciones de datos para el tiempo real. Esto es la arquitectura, una serie de componentes que están incluidos cada uno dentro de... O sea, las librerías están en el HTTPD y en el Node.js los servicios, y luego, según la configuración, puedes obtener una Atmos u otra serie de aplicaciones. Atmos en concreto tiene las funcionalidades típicas de geovisores, pop-ups de información, capas raster, capas vectoriales que se puede elegir digamos los estilos con los que se quieren mostrar, callejeros, búsquedas de calles, de equipos técnicos. En concreto, Atmos tiene una visualización de capas para actuaciones planificadas, de cortes de tuberías y cosas de estas. Toda esta información se recarga en tiempo real. También tenemos información de vertidos, sobre todo por tener una visión global de cuando se está vertiendo o no se está vertiendo en algún punto dentro de la red. Esto también se actualiza en tiempo real. Luego, la visualización de la calidad de agua, hay una serie de puntos de muestreo en la que se registra la calidad de agua, y esto también es accesible. Se puede utilizar también para filtrar, filtros clásicos en geovisores y demás. Y luego después tenemos una visualización de flotas de vehículos en tiempo real, también actualización de la posición en tiempo real, de la tipología del vehículo, y luego también si el vehículo está en servicio o es el fin de la jornada, también hay una opción para ocultarlo, porque resulta bastante útil en según qué horario se mire esto. Y esto es todo.